Bueno, la última teoría que nos toca es la teoría sistémica. Esta teoría tiene mucha relación con el modelo biopsicosocial, con la teoría que está relacionada con el modelo de salud familiar. De aquí sacaron varios conceptos para lograr esos enfoques. Esta surgió de la teoría general de sistemas. Surgió hacia los años 50 con los postulados de Ludwig von Bertalanffy en la búsqueda de unicidad conceptual para la solución de problemas científicos. Él decía que existía una tendencia nítida hacia la integración. Esa integración decía que tenía un rumbo hacia la teoría de sistemas. El nuevo paradigma sistémico enfatiza el no aislar necesariamente los elementos. Él hablaba mucho de relacionarlos, ¿ya? De formar sistemas con el fin de comprenderlos, es decir, para poder comprender algo no lo puedes entender de manera aislada, sino como un todo. Este nuevo paradigma sistémico de la ciencia ofrece una concepción armónica, en lugar de esta concepción más lineal, causa-efecto, que podríamos quizás hablar más como del modelo biomédico, causa-efecto, el modelo más tradicional. Esta nueva manera, circular o multicausal, ya de esta manera, este modelo hablaba de que existían muchas variables, ¿ya? Por lo que estamos viendo aquí, ¿sí? De observar los fenómenos, apunta que en el caso de los sistemas vivos no se puede establecer marcadores lineales, no puede haber una causa y un efecto, ya no es que eso sea unicausal, ya que dentro de una familia, por ejemplo, los miembros actúan y reaccionan unos sobre otros de maneras impredecibles, porque cada acción y reacción cambia continuamente la naturaleza del contexto. ¿A qué se refiere con esto? Tiene que ver con el hecho de que eh, él veía sistema. Cuando uno habla de un sistema, ya quizá ustedes a lo mejor piensan en una organización, en una empresa, pero algo más cercano podemos ver sistema, una familia, ¿ya? Conceptos básicos, él habla del ambiente, se refiere al área de suceso y condiciones que influyen sobre el comportamiento de un sistema. Habla de circularidad, un concepto que lo sacó de la cibernética, y que habla que cuando A causa B y B causa C, pero C causa A, luego en A, es decir, siempre hay una retroalimentación, ¿ya? Es decir, papá, hijo, hija, mamá, etcétera. Si la mamá le dice algo al papá o lo mira de tal manera, eso produce un efecto en uno de los hijos, el otro hijo con el hermano también. Esto de todas maneras gatilla algo en el padre y así, ¿ya? Es algo circular que no se acaba. Entropía, el segundo principio de la termodinámica. También le sacó varios conceptos como de la termodinámica, de la cibernética, para hablar de sistemas, de esta teoría. Él decía que la máxima probabilidad de los sistemas es su progresiva desorganización. ¿Ya? Puede ser que la familia, de alguna manera, por algún problema, conflicto, etcétera, se desarme, ¿sí? Pero, ya que puede existir una desorganización interna. No obstante, esto puede ser temporal, ¿ya? Y generalmente vuelven nuevamente a unirse o a organizarse. La equifinalidad dice que es el hecho que un sistema vivo a partir de distintas condiciones y por distintos caminos llega a un mismo estado final. Ya, él dice muchas veces que puede ser que nosotros tengamos distintas finalidades, queremos seguir un camino distinto, pero al final, todos juntos también lo podemos hacer. Equilibrio. Él habla que muchas veces los sistemas, de alguna manera, tratan de buscar un equilibrio, ¿sí? Homeostasis. También se refiere mucho tiene que ver con el equilibrio, especialmente con el ambiente, ¿ya? Que tratan de alguna manera de adaptarse y compensarse para sobrevivir. Relaciones. Aquí podemos hablar mucho de lo que tiene que ver con la familia, especialmente porque en las familias
padre, madre, hijo e hija, si hablamos como lo que se me ocurre en este momento, existen relaciones, ¿ya? Estas relaciones internas entre la familia, pero también existen relaciones con los vecinos, relaciones con el resto de la familia, ¿ya? Existe comunicación dentro de la familia y comunicación para afuera. Por lo tanto, es un sistema, puede ser un sistema, pero que este sistema también se relaciona con otro sistema. Retroalimentación tiene mucho que ver con lo que hablamos anteriormente, con esta circularidad, de que un acto o un comportamiento o una mirada de uno, es decir, algo que hizo uno de los, el papá, el hijo, etcétera, tiene que ver con el otro. Y en general eso puede retroalimentar de alguna manera y puede provocar un efecto o un cambio en el otro, ¿sí? Por lo tanto, podemos hablar de que lo que hace uno de los integrantes de la familia influye en los demás. Es como esto, de cierta manera, ¿ya? Podemos ver la mamá, quizás, no sé, el papá, el hijo, etcétera, una familia. Esto podríamos decir que es un sistema o una empresa, ¿ya? Que está formado por cada uno de ellos, ¿ya? Como la familia, mamá, papá, hijos. Y todos tienen un rol, ¿sí? Dentro, el rol de ser un hijo, el rol de ser una hija, el rol de ser la madre, etcétera, o el padre. Existe también al mismo tiempo jerarquía, que tiene que ver con el hecho de jerarquía, autoridad. ¿Ya? No somos todos iguales de cierta manera, ¿sí? Los padres tienen autoridad, ellos imponen límites, existen funciones, límites claros, eso debería existir, jerarquía, roles distintos. Pero todos son importantes, ¿ya? Es como una empresa. Si esta señora la sacamos de aquí, ¿quién cumple su función? ¿Quién cumple su rol? Lo mismo es en una familia. Si no está la mamá, podemos decir que esta organización o el sistema se puede desmoronar. Otro modelo, y es un modelo que en general es como bien aceptado, bien usado actualmente, por eso lo menciono, y tiene que ver mucho con lo que tiene que ver con el sistema, es el modelo ecológico de Bronfenbrenner. Este modelo fue diseñado por este autor que dije, y este es un psicólogo ruso que nació en Moscú en el 1917. Inició la teoría de los sistemas ambientales, que hablaba que el ambiente influye en las personas y en su desarrollo como ser humano. Él hablaba mucho que todo, nuestros ambientes, los más directos, incluso los que quizás de manera indirecta, igual de alguna manera nos tocan, también influyen en nuestro desarrollo como seres humanos. Este modelo postuló una visión integral, ¿ya? Sistémica y naturalística del desarrollo psicológico, entendiendo a este como un proceso complejo, que tiene que ver con la influencia de muchos factores hablados, pero todos los factores estos estaban ligados con el ambiente. El postulado básico que él tenía es que los ambientes naturales son la principal fuente de influencia sobre la conducta y por lo tanto sobre nuestro desarrollo psicológico. Aquí coloco un video de apoyo para poder entender, pero de manera como rápida, nosotros, ¿cierto? Ya aquí estoy yo. El microsistema, digamos que lo más cercano de mí es la familia, podríamos hablar. Luego, quizás podríamos decir que está el colegio. El mesosistema podría estar formado por nuestros compañeros de curso, por el vecindario, nuestros vecinos. Por lo tanto, uno podría decir, yo, a medida que crezco, me voy desarrollando, tanto en mi personalidad, etcétera, ¿quiénes influyen primeramente? Mi familia, ¿cierto? Y el colegio. Luego, yo también, cuando me voy relacionando con los compañeros de curso, ya entro al colegio a los 5 o 6 años, mis compañeros también influyen en mi desarrollo. Luego, mis vecinos, cuando voy teniendo contacto con ellos. A medida que voy creciendo, me voy relacionando un poco, se va abriendo este sistema. Me empiezo a relacionar con mis tíos, con la familia extendida, con mis abuelos. Me empiezo a relacionar con la iglesia. Por lo tanto, todos estos elementos, decía Bronfenbrenner, influyen en mi desarrollo, en lo que yo pienso, la manera de ver el mundo, en mi personalidad, etc. Y luego también tenemos el macrosistema, es decir,
depende donde yo nací. No es lo mismo si yo nací en Arabia que nacer en un país latino. No es lo mismo nacer en un país pobre que en un país en general con más recursos. Y también el sistema religioso. Depende también el tipo de religión que yo tenga, los valores, etc. Por lo tanto, según este autor, todos estos elementos van a influenciar lo que yo soy o influenciaron lo que yo soy hoy en día. ¿Sí? Y resumiendo en sí la terapia familiar sistémica postula que ni las personas ni sus problemas existen en el vacío, sino que ambos están ligados a sistemas, ¿ya? Lo que es la familia. La familia se reconoce como un sistema, tal como yo les dije, y se va a denominar el sistema, ellos hablan, son un conjunto de elementos que están dinámicamente, se mueven, ¿ya? Y que están muy bien estructurados, tal como yo les decía. ¿Por qué? Porque tienen funciones o roles dentro de este sistema. Los hijos saben lo que tienen que hacer, tienen funciones claras, saben a quién le tienen que deber autoridad o respeto, saben qué es lo que en sí, por ejemplo, cuáles son sus límites, hasta dónde pueden llegar, saben las reglas de la casa, etc., que en parte son independientes de aquellos que poseen su heredad. Para entender el comportamiento de un sistema hay que tener en cuenta sus elementos, sus propiedades y las interacciones. Es fundamental en sí, para entender un sistema, las interacciones, cómo se relacionan. A partir de esto, después aparece, por la terapia familiar, lo que tiene que ver con las familias funcionales o familias disfuncionales. Que aquí en general lo que se analiza es, tal como yo les digo, a ver, esta familia versus esta familia. Si las observamos, ¿cómo se relaciona esta? Sí, podemos decir que se ve jerarquía, los padres ejercen autoridad sobre los hijos cumplen sus roles de hijos, no de padres. Los hijos conocen los límites, tienen valores, saben bien cuáles son en sí, lo que tienen que hacer. Y en general, su comportamiento, la interacción, se ve el respeto con los padres, lo cual es recíproco. Y se ve que en general, todo lo que hacen, en general, lo hacen como una familia, como un sistema, donde todos son importantes, donde si algo le pasa a uno de ellos, este sistema de alguna manera se desmorona, pero es capaz de nuevamente armarse y levantarse. Si analizamos esta otra familia, con esta mirada, esta otra familia, vemos que en general los hijos no se relacionan bien con los padres. ¿Por qué? Puede que sean padres muy autoritarios, ¿ya? Muy estrictos, o lo contrario, puede que sean padres muy negligentes, que dejan en general los límites tan abiertos que los hijos hacen lo que quieren, llegan a la hora que quieren, no saben bien cuáles son sus funciones, no saben bien cuál es su rol, y los padres obviamente tampoco lo tienen muy bien claro, ¿ya? Al mismo tiempo, las interacciones no son interacciones de padre e hijo, ¿sí? Son interacciones conflictivas. Entonces podríamos decir que es una familia donde las interacciones, los límites, los roles, la jerarquía no se cumplen, ¿sí? Una familia disfuncional. Aquí también hay varios conceptos, bueno, que también es importante que los revisemos. Habla de sistemas abiertos, sistemas cerrados, habla de los suprasistemas y de los subsistemas. En general, un sistema familiar es un sistema abierto. ¿Por qué? Porque hay un intercambio de información. La familia, no es que la familia viva encerrada en la casa, la familia se relaciona con, no sé, la tía, los abuelos, con los vecinos, ¿ya? Y al relacionarse, también uno puede evaluar cómo se relaciona, qué tipo de interacciones, cómo son los límites que tiene con el exterior, cómo se relaciona este niñito también o esta niñita en el colegio con sus compañeros, cómo son las interacciones. Entonces, en general, uno podría analizar un todo. Cuando en general se analiza una familia, bueno, estoy hablando más de relacionado con terapia, lo que se ve en general es, por ejemplo, pasa una familia, que podríamos hablar que una familia que es más disfuncional, entra a terapia, y uno lo que observa en general es, deja los asientos al azar, y uno ve ahí dónde se sienta. Uno podría decir, a lo mejor el papá y la mamá se sientan juntos y los hijos a los lados.
pero ¿por qué la niñita se sienta al lado del papá y el niñito al lado de la mamá? Eso uno podría analizar. O por qué a lo mejor la mamá se sienta sola en una esquina y el papá al otro lado. Entonces uno podría ver a través de esas, como esta mirada general, como ver las interacciones. Luego cuando uno dice, si quieren pueden hablar, uno podría decir, ¿quién habla primero? Entonces ahí uno podría ver la jerarquía. Habla primero la mamá o los hijos. Cuando están en general como conversando, si el hijo interrumpe a los padres, ¿qué es lo que pasa? ¿Ya? Entonces, en general, eso en general es lo que se evalúa en un sistema. Las interacciones, los límites, la jerarquía. Aquí estamos hablando no solamente esta teoría, la teoría sistémica, habla de, no estudiamos, por ejemplo, solo, por ejemplo, al hijo. Puede ser que haya un problema en general con uno de los hijos le está yendo mal en el colegio, ¿ya? Y las otras terapias, o las otras teorías, o los otros enfoques, en general hablan de estudiar al ser humano. Esta teoría no, dice, vamos a estudiar a esta persona, pero cómo se relaciona cómo se relaciona. Vamos a estudiar las interacciones, vamos a estudiar al sistema. La persona no es culpable, ¿ya? Sino que es el sistema. Son las interacciones. Es cómo se dan estas interacciones, ¿ya? Aquí hay como un resumen, que es como lo mismo que yo estoy hablando, de en general el enfoque sistémico y ciertos conceptos que ellos hablan, que en general como que sistemas abiertos, sistemas cerrados, estamos hablando de que ellos hablan mucho de la totalidad, de estudiar un todo, por eso que en general de aquí se sacaron varios conceptos y después está ¿cómo se llama? La salud familiar y salud comunitaria, que es muy parecido y también tiene conceptos de esto, ¿sí? Bueno, creo que con eso estamos. Aquí terminamos todas las teorías, niños, por lo tanto ahora solo me queda que las lean, las revisen y vean en general qué les parece.